Aisha Bamba, Aisha Pampa, Aisha Papina, Coina, Amayu, Marina Buruma, de venían de programa mi, pen de programa entero beteo, penduce vaquera vagina, Jatora, los hermanos Pera, Benaguiro, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado de departamento de Itapo de Feina, y Aplicación para TV, y en mi 20 Moñón de Veica, todo en Hueche, muy compa, Eponete, Jatora, los hermanos Pera, visión 648, imagina, primera de Corintios, capítulo 15, verso 20, de donde yo tuve a mí. Enviamos PM na ame ojo imagina yuge pastor ya envía que sube fuera ojo abrazo rompe espalda parete por antero vete va a ver más 595985162 ñan de pumburi pope guari que fuera pecha hina name pastor Sergio ya po mañana de videito mijina directo temo y maimina y ponaja ya esa palomita hina Onita pisado topada con baeo y que oye por el caja o ahí tengo me mina vengo Paraguay verá ela hombo ella la torabo ahí guaranime auye que ñande abrazo rompe espalda entero este ya puse acá vejina par piete ñande tatucha de cuella ve muite estaba un ave ñande programa mina taja YouTube pibe taja Facebook pibe taja Telegram, tengan acá tu Messenger, tengan acá tu WhatsApp, vive. Oye, tema, haña y me tema ya de vivir que fuera. Pichaina, ya ese ave Pastor Sergio compartía y primera de Corintios, algo pues guardé listo más. La resurrección del Mesías tiene poder. Oye, tema Pastor, que haya jupita manga y tenemos ahí Facebook. A este, oigo, me pego pa' poco caraína. Son bro piripao y maíz que eso vive esa isla bueno y esa misma 595985162 que año en el pumburí en la mitad línea personal de Open línea personal esa ina uñan de mensaje y pearu pibe o maje o uñan de ina ya de con línea antigua veí ahorita me llevarle ese mío para operar ya en WhatsApp también me privado y veten acá tu grupo ve ya ese fecha uñan de ya recibí una tapiza fuera mensaje y fuera en por andú y lloré oraciones a siempre ya ese ñan de tumbo tuyo y te pelo mira y ese amigo a ver bueno vaya a responder y quedamos por lo menos 1 Corintios 15 a mañana y nada ya samba este coba de transmisión ojo si yo soy ripona ese bueno 15 20 y queda en el que Pablo ella va a presentar el Mesías ves allá se copia la y que estamos en debate este texto y segunda porque no es el tema apenas ya discutir la Trinidad pero hoy la tema a debatirnos a aprendernos oye qué tal en el grupo o si no a tú la pero acá el tema de entrar en la Trinidad cada rato cada toque de cada versículo bueno porque no da el versículo pero como que ellos Pepe Jaeres allá que yo jora ese está en el 21 allá bueno llegó a Eguri que Pablo le presenta al Mesías no como el Todopoderoso allá ahí claro y cuando Pablo habla de Jesús como hombre está hablando de su naturaleza humana y no está hablando de su naturaleza divina porque en ningún momento para Pablo el Mesías o sea en qué sentido naturaleza divina y ese mismo otro ave bueno 21 claro se refiere al Mesías según la Reina Valera según Herea todos usan el mismo término un hombre es en el 21 trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección o sea según DRC Ave Pablo ya refería al Mesías como hombre no como el Todopoderoso allá
Cuando Pablo se va a referir al Todopoderoso, directo se dirige al Todopoderoso. Cuando se dirige al Mesías, se dirige al Mesías. Ya, cuando el Pablo nunca hizo esa división de entre que el Mesías es hombre 100% y 100% el Todopoderoso. O sea, vayan de teología humana. Bueno, versículo 20 vengo ahí, pero no el Mesías, pero no, el Mesías resucitó de entre los muertos siendo el primero y primicia de los que se durmieron. A ver la pregunta hoy, ¿y qué pasa de aquellos que resucitaron antes que el Mesías? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay personas que resucitaron. Lázaro también resucitó antes que el Mesías. Cuando el Mesías murió también, según tengo entendido, resucitaron personas. ¿Y por qué dice que el Mesías es el primer resucitado? Bueno, y esa mi Reina Valera muy buena pregunta. Muy buena pregunta. 15-20 sería ya. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hablo estado por Antiguo Testamento, vengo a sí, Eliseo, mío como Ingobé, por resucitar y bien, ya topaba y en tiempo del Mesías mismo por resucitar. Lázaro resucita. Haití parte sí, se mandó a imaginar cuando el Mesías muere, creo que es resucitaron unos cuantos allá. Preguntan acá otro, ¿será que está bien la traducción de la Reina Valera y de la latinoamericana cuando se refiere que el Mesías es la primicia, siendo que hubo otros resucitados? ¿Cómo se puede entender eso? Hoy porán, hermano, hoy porán. Latinoamérica y como eso recoge 20, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos siendo el primero y primicia de los que durmieron. No ya ahí bella hoy por algo, porque ñande por ejemplo ya fijamos y tendríamos a Vimpe, que es la traducción de la Pesita aramea y la Septuaginta griega, dice, pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, como primicia de los que durmieron. Así que hoy por nada de traducciones no es que está mal traducido ni nada, o sea, la ñane confundida, o sea, lo que puede confundir acá es la pregunta, ¿por qué ya si él es la primicia, por qué y qué pasa de los que resucitaron antes que él? Bueno, cuando se habla de primicia, la Biblia ve cuando se habla de primicia, hay que relacionarlo que es presentado delante del Padre. Es una ofrenda. Los que murieron y resucitaron antes del Mesías volvieron a la vida, pero volvieron a morir. O sea, no es que como el Mesías resucita y él es presentado como primicia delante del Padre, primero que se presenta delante del Padre, ¿sí? Porque él, en el día de la primicia, y ella puede hablar de estudio de qué día resucita el Mesías, vas a encontrar que él, el día de la resurrección, la presentación del Mesías delante del Padre también tiene mucho que ver con la festividad de la primicia, la Pascua y la primicia. Entonces, para no entender, nos sacamos añade pues la y la primicia. O sea, los otros no fueron primicias, en el sentido como ofrenda que se presenta delante del Padre y se queda con el Padre. O sea, ellos resucitaron, estaban muertos, volvieron a la vida, pero no fue en la presencia del Padre, y ahora están en las tumbas esperando la segunda venida del Mesías y que tus amuechas se acuerdan o por oro llego cabe. Pero el Mesías él resucita a un presenta delante del Padre. Es importante ya entender, ya estudiamos Gurí Juan, o Pocotán Guarese, María Magdalena, era María Magdalena, ¿verdad?
no, no, no me toques, no me toques. Se no, añe presentada y nada, para el versículo que digo, para o ya o disparar o abrazarse su veja 20, 17 bien. No me toque porque aún no he subido a mi padre, hijo. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya, contundente. Esta es revelación. Y me mandó, vaya a estudiar nueva. El Mesías resucita, y cuando Él resucita, 3 días y 3 noches resucita, espera el día de la primicia para presentarse delante del Padre. Muy vaga, el único que se presentó el único que se presentó delante del Padre allá en el cielo es el Mesías. Después nadie más. No hay evidencia escritural bíblica de que los que mueren inmediatamente se sube y se presenta delante del Padre. Mito, una mala interpretación escritural. Entonces, está bien, en el Antiguo Testamento resucitaron personas, no hay problema, pero hoy veis que hasta cierto punto y han muerto, pero ellos no han subido a presentarse delante del Padre, porque si no el Mesías no va a ser la primicia. Y aparte que el Mesías, oye, y nadie ha subido al cielo sino el que ha descendido al cielo. O sea, ellos vayan allá, ya le quedó comprobado allá. Pues él tiene que ser el que, como primicia, pues a él presentaron a hueva allá, delante del Padre. Estoy buscando ese versículo. Vamos a ver, versículo 13, veo ahí. 3:13 veo ahí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Bueno, nadie subió en el cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Mesías Nicodemo. Es decir, el único que se presenta como resucitado de entre los hombres, como hombre. Ven a 20 pelliquema, 21, verso 21. Aunque te lo está y todos mueren por estar incluidos en Adán y todos también recibirán la vida en el Mesías. Ese está en el 22, en el 21. Un hombre trajo la muerte y un hombre también trae la resurrección de los muertos. Entonces, si el Mesías no resucita, iría de chau, ya resucitamos. Pero al Mesías, Pablo le clasifica como hombre, no como una deidad suprema. Me van a disculpar. Orecó que ver pea, porque el mismo Mesías, oye, presentaba un guaré, o pocota un guaré ese María Magdalena, Juan 20:17, y sube anire poco se deje porque ne ira ayupi serurendape trejo ñanepe henguecuera rendape jaere chupe ayupita ha serurendape ja eva penderu ha sellara ja eva pendeyara. El Mesías mismo dice que el Todopoderoso es su Dios y su Padre, que él no es el Todopoderoso, que él iba a subir junto a su Padre el Todopoderoso. Movita ñaneña no es que es el Todopoderoso. Así que acá lo que me estaba queriendo defender este punto de que Pablo se refería al Mesías, cuando Pablo habla del Mesías como hombre, se está refiriendo a su naturaleza humana, no, el Mesías mismo, subiré donde mi Padre, que es vuestro Padre, mi Dios, que es vuestro Dios. Así que a mí ya muy interpretaciones no corresponden a la Pablo Yurube. Pablo fue claro, no se hay de la enseñanza del Mesías. Los discípulos tenían bien en claro quién era el Mesías. Que el Mesías mismo dice fuera, Shayupita, Sheyara, aprende Yara rendave, Sheruja, aprende Ruta, Shenda, y la llande Yara. Sencillo y ya no ve. Este te parten en la versión pangola que te ha que tapisar. La yiqueta o la yiqueta, no hay problema. Si ustedes quieren refutar eso en el grupo de donde están ustedes, yiqueta. Yo les voy a presentar varios versículos, apelletan, y con todas hay contradicciones. Porque hay malas traducciones, hay falseamiento de traducción. Yo Pablo ahí seguro. Pablo estaba seguro de lo que él anunciaba. Ella picó el Mesías y orecoja y yaraja de yuta el Mesías la ñan de yaraja. Esto lo dijo. Ya estoy ves.
O sea que verso 21, por ejemplo, hablan de explicaciones, la de ya pueda defenderse a la deidad suprema o que el Mesías es el todopoderoso. No me hablan de versículo la upea. Ahí, catuilla, ni catuilla defender upea. Así que bueno, a ver ya allí más. Eh, no, hermano querido. No hay ningún versículo bíblico que diga que estos que han resucitado subieron con el Mesías en el cielo. Acá dice si el Mesías quizás resucitó y fue el primero, lo que sucedió es que todos los que han resucitado ante el Mesías subieron con el Mesías hasta el cielo, pero el que se presentó primero fue el Mesías. No, hoy por ahora la explicación, güey, la anda ya de cuerie, pero de cuerie otra base escritural, pero no dice, presentar a muy güey. ¿Dónde dice la escritura que el Mesías subió con muchos otros que resucitaron y se presentó? Que el primero se presentó en la historia ahí. O sea, son especulaciones, mano. Que a la ya ñeña tendea, ni ya ñeña en Bogotá poco te y las especulaciones, porque pealo y tira así a la mitad. Y por ahí te y estamos curiosos ya en la base escritural de que el Mesías fue el único que se presentó. Pues ya que tengo a leerme. Ayupita Sherure nave, se ayupita. No dije subiremos a mi padre. Yarecoti, base escritural contundentes. 20:17 de Juan. A PPGI de ir subiremos. Subiré, ajá, sea. Y en todos los. Yo no hay a recomendarme, me veis que mina en YouTube. Vemos en la hija Toraja, PG Camila, estudio de Juan. Japetopata, tres partes, oye, referija individualmente, voy a mi padre, subiré a mi padre, iré a mi padre. Nunca hablo, inclusive hay una parte donde yo voy y vosotros no poder ir y yo, o sea que eso de que el Mesías primero se resucitaron con los que resucitaron, bueno, cuando el Mesías se va al cielo, nadie cojo paz en 10, pero que el Mesías primero se presenta, eso es. No existe ninguna evidencia bíblica, no sé si ni en la Biblia apócrifo para citita o mía. Y esto te digo, pero son la interpretación. Estos son interpretaciones, no son de presentamos. Allá tiene evidencia bíblica. Se presentan de uno. Dos más nadie ha subido al cielo y el Mesías hoy. Juan 20:17 y año de lluvia. Ahora, hay otro contundente. Tres voy a presentar tandera. Cuando el Mesías asciende al cielo. Para refutar nomás esta mala interpretación. Dice que los discípulos vieron que él, cuando él se ascendió al cielo, se fue solo. No es que se subió con él muchos otros. Camina, va a ver parte, oye, despedirle a discípulos fuera y a ver, hecho 21 igual. Hecho capítulo 1, 21 igual. Le topamos a un bebé que está creído, yo pije, la gente, la hermano fuera resucitada, que vio, no hay sentido, igual. Ni tampoco hubo una resurrección general de los santos. Ahí dice algunos hombres, no dice que todo el mundo. Ni ya raba ahí, ya apoyamos y doctrina. Cuando él muere, hay una parte en el dice el versículo, pero me acuerdo más o menos, no se me acuerdo, hay parte tepa, me decía Juan, pero estos no subieron con él, no hay evidencia de que subieron con él. Hecho 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, el Señor restaurará el reino de Israel en este tiempo. Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Muy cojola oyupijajina. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, no dice ellos se iban. Y añón de cojo, hermano querido. Pero ahí hecho 1:10.
1:10. Sí, 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 sí. Él se iba. Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestidura, sabemos que son ángeles. Ani pensé que se esa vaina habla o resucitar con J en 10. Estos son ángeles. Mm. Y yo cuál la pecha hoja huesa porque para eso así como le vieron que se va. Este mismo Mesías que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Mesías se va solo, man. Hermanos, y año. No se va con mucho, así es que nadie todavía está ahí. Y les recomiendo también el audio ¿Dónde están los muertos? Hoy en guaraní en español. Guaraní bebe topata ina hija torape inyección de esperanza. Emilio Vázquez inyección de esperanza ñan de castellano pe que mi bebé. Oína bebé ¿Dónde están los muertos? La petopa y no pe avisa. Con todos los versículos bíblicos, Satan ni peteín o mano cuenta por hija la ibaga. Solamente el Mesías, de entre los hombres que muere y resucita. El Mesías, no hay otro. Bueno, pegó, esto va a ser nuevo para muchos, pero leñan de seguir tú ya, oí ya, estudiamos que oían en 10, ya por unos cuantos años ya pilla para magua. Pero para los hermanos nuevos que se están enganchando, y que ahí na bebe hubo Facebook upillo, y que a primera vez en y na pe YouTube, venían en dos en grupos japoneses escandalizada y digo, ego va la y seguro que me van a presentar en el debate y na a pilla para hacer la pende versículo famoso, mi gente. Que al instante ojo en el cielo, que estaba mal traducido eso. Ahora compartir la evidencia. Estoy más que seguro que Peña sorprende beta y que Peña sorprende. El Mesías va solo. Diga, tú vas a oye contradecir. Diga, tú vas a haber hecho que hijo a ver y año, y María Magdalena ve a jata y año. En todo momento él se presenta solo a padre, no va con nadie que haya muerto y resucitado de entre los hombres. Así que pega la en el argumento. Ya jalan a los bíblicos, los hermanos. Agradezco allá los comentarios y demás, pero creo que ese está un poco ya estuve mezclado con alguna ideología humana de que el Mesías, lo que pasa acá que el Mesías, ojo Mariela Ibaga, ojo ahí en Diela o Manoa, resucitada, cuera, pero lo que pasa es que en de los años presentaba primero, Japé mi otro, o pareja la primicia, no sé, no es así, no dice nada de eso. Bueno, es importante, voy a entender, entonces él era una ofrenda, primicia. Y bueno, y esa mi jaupita, ya tú con el padre ahí. Y Lázaro, eso no hay por evidencia. Acá preguntan si hay alguna evidencia de que si Lázaro, cuánto tiempo vivió, si que habló, si que hay en el cielo, no hay nada. Justamente vean, ya como hay en el estudio de Juan, la resurrección de Lázaro, ya investigan más ya de los documentos. Aún en el apócrifo, será, apócrifo del Evangelio de Lázaro, no habla de que él se fue en un cielo ni nada, ni en ningún momento. Es indemos en duja huevete o queja huevos en duja huevete y no ya chupeja o pal. En el apócrifo inclusive no habla de que él se fue en el cielo. O sea, no hay evidencia, lo neto para hay lugar. A lo que están preguntando si hay evidencia del va para Lázaro y la manón barén, va para Samo, para Ojo, día para Pepe, va para Ñandú, si hoy para la cielo, hoy para la no. Él no se basó en sueños, en solamente en duda, y vos. El evangelio de Lázaro, y él cuenta su testimonio y no. Aunque es apócrifo allá, generalmente con los apócrifo topa la GTI, cosa que o contradecía la escritura, pero Lázaro es raramente ahí en el apócrifo. Cuando Lázaro o la inexperiencia o manón guareja en el mando hay una parte donde y la abuela y vaga. Increíble, pero cierto. Bueno, entonces
Estos resucitados no han todavía ascendido al cielo. Quizás sea esto los fantasmas que se dicen que a veces se le presenta a las personas que no. En ningún momento, jamás de la vida. Otro error. Alma en pena, cuera. No, ese pico la oye salvaron alma en pena. Son santos resucitados en donde, Curi. O sea, eran personas justas que eran santos que resucitaron. Hamba épico de esta cuanga fantasma alma en pena recordar con a lo mejor en ir ojo. O sea, oye, otra contradicción, pues. Ni jamás de la vida. Ya no, mala visión, va, lo está la oreca, una cosa de esa, bebé, poras y más, como la virilidad ya, pero no. Estas personas murieron otra vez, man. Tampoco hay, aparte del documento de Lázaro apócrifo, Nato País es la documento apócrifo de los resucitados y esa está la no hay sentido ahí va los resucitados más eran santos o mano llegué a cota chica pora a la pora con demonio allá demonio con la pora amba ese pico los santos a hoy cobe más curí a pero mano llegué a como así demonio na ya pa no lo mitan ya analizando la ya calculando la ya eta a la ya robia hoy yo cupitingo la de robia amba ese de robia también. O sea que resucitar gurija va entonces en tiempo del Mesías pico mío resucitar en el Antiguo Testamento o mío pico por ahí en tiempo del Mesías entonces va sigo veada o sea el Mesías ojo a mío resucitar que ve o manón guaré mientras a hombre resucitar que Lázaro mía con anga pora demonio no hay sentido evidente más vea ya tú ya no yo cuputi ve te vende más se guaré digo la ya pensé que anda que tuve yo muy distinto ande bueno eh otro ya examina algo más convincente lo hermano examina como un comentario a ver ya haré y una señal de comentario el Mesías 15:20 el Mesías ha resucitado y es el primero que resucitó de entre todos los que murieron sí positivo va cada año de objetivo pero ya, y que tú ya agregaste el primero que resucitó de entre todos los que murieron allá completo la mano a Cuevie desde Adán hasta el Mesías o mano a Cuevie unía a Puitevi él resucitó de entre los muertos ellos pero vengo ya entender más resucitó de entre los muertos ellos. Quiere decir que los otros seguían muertos y a gente lo vea muy sencillo y los que resucitaron con el Mesías o antes del Mesías no puede ser considerado primicia porque ellos no se presentaron delante del Padre en el cielo. Aclara llegué y no vea. A ni que na anga upe ya se llegue ya y poca papa ya por llegar otro doctrina. Aupe 20 ya puta más. A ver. Ania asa anga di. 21. Sí. Ese 20 vela puta a 20 el año de Caracuino. Bebe, y ya está con anga porque oí preguntas. Pero y vos sabes que hay personas que creen en estos fantasmas, que son almas en pena. O sea, un manojando fue el cielo. Entonces hace ya pues la pregunta ahí lo menos cierto, ya sabemos que no es verdad. Ya sabemos que los muertos están va te copa la cierto entonces si son almas en pena no salva. Entonces voy con cuando existir la o que ingo y cuyo la infierno pues la ojo tajado sufrir pues veando hay con va eso un pevi hay tantas cosas acá que esa vaina ya jata la mala interpretación doctrinal ve ahorita cosas diga tú ahí es justifica de que existe la condenación existe
Pero ahora, ciertamente, cosas apenas sorprendentes, sacar también me ya jata o vile, ya jata a pegar a la grupo, cuando ya tú ahí explicarme por detalle. Existe la condenación, pero el lugar de la condenación ahora está vacío porque no hay con la juicio final. Sencillo, ¿ve? Los muertos están todos en la sepultura. O hubo el Mesías, se abrirán la sepultura y los muertos saldrán. Ah, Juan Beoyo y un ahí. Juan ya se hace vaso después poner. Juan capítulo 5, digo, cuando él dice claramente, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí decir que Daiporiti no está en el lugar de la condenación, pero Daiporiti más vela Daiporio, o sea, me siento digo, lo yo piel hacerlo. Y entiende poco ya idea, pa. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tan. O sea, Hugo, la sepultura, pero con hay nandipama, Dios. No. O sea, hay esas bonitas cosas, diga tú, hay que argumentar bíblicamente la ya robiata o la pape tradición heijaisha. Hay cosas que no. Está en Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Apeñamos ya 1 Tesalonicenses 4, 13 y 17. Y pudo ver la trompeta o ver el Mesías, los muertos en el Mesías resucitarán. Quiere decir que andai por esa, andai por inteo y más, ¿verdad? Y va. Así es. Bueno. Ya, a ver, ya frena, a ver. Ese llamó ella puño en envía poco se día Aragua y yo topata con era muy Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana con Gai Hatura.